me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Ya estamos aquí compartiendo con ustedes en su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, dando gracias a Dios que nuevamente nos permite compartir con todos ustedes pues este espacio de evangelización, este espacio de crecimiento espiritual y de formación en nuestra alma. Y bueno, en este segmento, con este día, estamos tratando de conocer un poquito más sobre la importancia de la devoción a nuestra Madre Santísima, y estamos leyendo el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María de Montfort. Estamos viendo el cuarto aspecto que nos habla de por qué es importante esta devoción, que nos va a marcar esta unión con la Virgen y con Jesús, ¿no? Entonces, estamos viendo los motivos por el cual esta devoción pues es importante, ¿no? Dice, motivos en favor de esta devoción. Hemos visto el primer motivo, que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. Y estuvimos leyendo. Segundo motivo, hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo, o sea, que nos demuestra, segundo motivo es que nos demuestra que es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica, a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Luego, el tercer motivo que tenemos es cómo esta devoción nos alcanza la protección maternal de María. La Santísima Virgen es madre de dulzura y misericordia, y jamás se deja vencer en amor y en generosidad. Este es el tercer motivo. Y estábamos en el cuarto motivo, que como esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Sí, si tenemos esta devoción fielmente practicada, va a ser un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras para la mayor gloria de Dios. Este era el cuarto motivo. Y el quinto motivo, que es en el que estamos, que nos refiere que esta devoción es camino fácil, camino corto, camino perfecto y camino seguro. Vimos que es camino fácil, estuvimos leyendo, vimos que es camino corto, es camino perfecto, y estábamos viendo que es también camino seguro. Y el último número que vimos fue el número 166. Se los voy a leer, es donde nos quedamos, y después continuamos con el número 167. Decía, donde está María, no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen. Pensar y hablar frecuentemente de ella. Esto yo les compartí en el programa anterior, cómo muchas veces el hecho de hacer las cosas pensando y ofreciéndolas a María, María no se queda con nada, se lo presenta al Hijo, se lo presenta a Dios, pero es en mayor beneficio. Y yo les compartía estas acciones que yo estoy teniendo, por ejemplo, en la Santa Misa, antes de la misa y después de la misa, y en el momento de la oración secreta después de la consagración, antes de comulgar, donde el sacerdote se inclina en el altar y yo me hinco también, se hinca el sacerdote. Ahí es donde hago mi oración a la Virgen María. Les decía que esto me ha ayudado mucho en muchos ámbitos, y uno de ellos también les compartía el hecho de poder ver con mayor claridad mis pecados y buscar
solución o pedir ayuda o no sé, hacer conciencia de muchas cosas que antes a lo mejor no hacíamos conciencia. Entonces, por eso hablar frecuentemente de ella, e incluso creo que les leí la oración que le oí una vez al señor arzobispo al terminar la Santa Misa. Después decía este número: así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Esto nos dice San Germán. Aquí habíamos llegado, habíamos hecho algunos otros comentarios. Vamos a continuar ahora con el número 167. Y dice: siendo así que, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María sola ha dado muerte a las herejías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca, no se obstinará en creer y defender lo que había visto, lo que había tenido por verdadero. Esto es lo que nos dice el 167. Vamos a analizarlo, a leerlo con calma. Siendo así que, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María sola ha dado muerte a las herejías. ¿A qué se refiere esto? El fiel devoto, verdadero devoto de la Virgen María, va a ser iluminado para no dejarse engañar, o si por alguna causa llegara a ser engañado, tarde o temprano la luz del Espíritu Santo, por intercesión de María, le permitirá rectificar y no desviarse. Desgraciadamente, cuando no hay una verdadera devoción, y a veces caemos en los vicios que en programas anteriores vimos, los vicios que se pueden dar en las devociones, que nos aísla, que nos hace ser no una relación sana con nuestra vida espiritual, pero quien es verdaderamente devoto, sí, dice, jamás, nos dice el santo, un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, ¿sí? Al menos formales, o sea, en una herejía abierta ya clara. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por bueno. O sea, no están exentos o no se está exento de no equivocarse, pero tarde o temprano conocerá su falta y su error material. O sea, en lo que estaba mal, en lo que estaba afirmando o pensando y estaba mal. Y cuando esto lo conozca, obviamente, no es un aferramiento, no es una terquedad de decir, no, yo estoy bien, sino que cederá y reconocerá su error. Esto, obviamente, el santo nos refiere que es como una bendición importante al ser devotos de la Virgen María. La posibilidad de que todas esas situaciones ambiguas que a veces se dan en diferentes tiempos de la Iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia, los verdaderos devotos, tarde o temprano, como María intercede, como María cuida de esas almas, pues tarde o temprano logra y alcanza esa iluminación del Espíritu para que se corrija o para que se mantenga en esa línea de la verdad, de la doctrina, de lo que se va marcando. Muy bien, 168. Dice, cualquiera, pues, que desea avanzar sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Me queda por enseñaros un camino excepcional, está citando a 1 Corintios. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil, a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto, que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado.
es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo, a la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en él, día y noche, hasta la perfecta madurez en Jesucristo. Bueno, aquí vendría diciendo como el resumen de de los caminos que se da, que habíamos dicho, ¿no? Que es camino fácil, camino corto, camino perfecto y camino seguro. Son los números que estuvimos viendo en este quinto motivo de la importancia de la devoción a la Virgen María. Entonces dice, cualquiera pues que desea avanzar sin temor, estoy volviéndolo a leer, el número 168. Sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, y nos manda a Segunda de Macabeos 1:3. Segunda de Macabeos 1:3 nos dice así. Segunda de Macabeos, mejor lo vemos en el índice porque si no, a veces me pierdo. Dice Segunda de Macabeos. Acá estamos. Proféticos, Malaquías. Dice 643. 643. Segunda de Macabeos 1:3. Nos dice que a todos os dé corazón para adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. ¿Sí? Que se les dé un corazón generoso, de buena gana, dice el santo, citando aquí al segundo libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 3, que a todos os dé corazón para adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Qué bonito, es un deseo, es una bendición, es algo que puede ayudar precisamente a las personas a tomar conciencia de esta necesidad de poder llegar con seguridad a la unión con Jesucristo. Dice, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora, ¿sí? Y está ahorita parafraseando a Pablo en 1 Corintios 12:3. En 1 Corintios 12:3 dice así. Dice, por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús el Señor, sino movido por el Espíritu Santo. O sea, ese camino excepcional. Me queda por enseñaros un camino excepcional. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada de nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino, el miembro de esta cabeza, se está refiriendo a nosotros, que avanza por dicho camino, no puede extraviarse. Mucha gente, ya ve que hay muchas devociones, que sí, por ejemplo, nuestro señor arzobispo ya ha declarado que la devoción a la preciosísima sangre no es aceptada en la arquidiócesis de Tijuana. Y no se tiene esta devoción, no se acepta, no se promueve esta devoción a la preciosa sangre. Y el Señor dice, no, pues ya tenemos a lo largo de la iglesia, pues tradiciones, oraciones, devociones fuertes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a su sangre, que podemos implementar para que los devotos tengan este material de devoción, este material de oración, de crecimiento. Por eso, cuando el miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Y pues qué mejor que a través de nuestra iglesia nos va marcando el camino. Y obviamente, pues unidos con María. El camino es fácil. ¿Por qué? Porque es el resumen de los caminos de este quinto motivo. Es un camino fácil porque hay una plenitud de gracia y
plenitud de unión del Espíritu Santo que lo llena. O sea, tú entras ahí y el Espíritu Santo te bendice, te unge para que tú puedas mantenerte en este camino y unirte más al Señor. Por eso es camino fácil, porque recibes la ayuda del Espíritu Santo. Es camino corto, porque la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y la línea recta para llegar al corazón de Jesús es María, es a través de María. Y luego dice, es camino corto en breve que nos lleva a Jesucristo, es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad de pecado. Como María es inmaculada, y María en esa condición nunca va a hablar o va a desear que sea arriba de su hijo. No, María todo lo que hace, lo hace en referencia hacia su hijo. Y dice, es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, lo que veíamos anteriormente, de los devotos, pues tienen esta, digamos, protección para no desviarse, y si se llegara a uno desviar, tarde o temprano, la misma devoción a nuestra Madre nos ayudaría a abrir los ojos, a entender que estamos desviados. Ok, número 169, sexto motivo del porqué de esta devoción. Esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior, la libertad de los hijos de Dios, y nos manda a varias citas bíblicas. Porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándose a Él por esta devoción, este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. Ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que le mire como a su Padre, y le inspira un amor tierno y filial. Entonces, en esta devoción, cuando uno la practica verdaderamente con ese amor y con esta entrega, dice el santo que nos va a dar una libertad interior, la libertad de los hijos de Dios, que son aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a sus pasiones. Todos tenemos pasiones. Uno de los programas, no era programa, no son clases, pláticas, estábamos hablando del combate en la oración, el combate en la oración, y estos combates pues es aprender a enfrentar el combate espiritual y el combate en la oración. ¿A qué se refiere? Yo escucho a Dios, aprender a escuchar a Dios, pero también escucho mis miedos, escucho mis necesidades. Y aquí hay muchas situaciones que nos están llamando: el pecado, el miedo, la necesidad, la pasión, los vicios, la seguridad material, todo esto. O sea, no se me va a quitar, pero si yo aprendo a escuchar, pues simplemente seré libre. O sea, no me voy a dejar esclavizar por esto y seré libre, porque estaré haciendo la voluntad de Dios. Y nos refiere el santo San Luis María de Montfort, dice: la libertad de los hijos de Dios, nos manda a Gálatas 5, 1 al 13. Gálatas 5, del 1 al 13. Y nos dice así, fíjense, nada más déjenme, que está aquí. Esta es pues antes de Efesios, aquí está. Gálatas 5, del 1 al 13. Y dice así: para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro, a todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien. ¿Quién os puso obstáculos para que no siguierais en la verdad?
Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte confío en el Señor, que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis esta libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Entonces, esta libertad que nos refiere es, obviamente aquí lo está refiriendo a la ley. En la ley, si tú te circuncidas porque es la ley, vas a quedar esclavizado en la ley. Pero el Señor nos viene a dar una libertad que va más allá de actos externos. Viene una libertad en nuestro interior, porque el acto externo de la circuncisión no te hace enfrentar con fuerza o con firmeza tus miserias, tus pecados, ni te permite poder superarlos. O sea, es una situación donde por medio de una serie de reglamentos, pues te medio purificabas, pero nunca ibas a poder enfrentarlo desde esta libertad. Y cuando nosotros lo hacemos en Cristo, lo hacemos en esta libertad de los hijos de Dios, dice, en cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe esperamos la justicia anhelada, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. La fe es la escucha y la caridad es la obra. Yo escucho, oigo la palabra de Dios que me lleva a la acción, y ahí es donde soy libre. Ya no actúo de acuerdo a, ay, que me lo manda la ley, no, sino en el amor. Y el amor, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que ama verdaderamente va a servir, no se va a servir de la gente. Pero cuando vienen estas situaciones que San Pablo les dice la levadura mala, porque empiezan con sus legalismos y empiezan con esto, entonces se esclavizan a una serie de reglas o leyes hechas por hombres y que luego no nos permite hacer la caridad, no nos permite servir en el nombre del Señor. Por eso dice, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte confío en el Señor, que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. ¿Sí? Entonces, y al final dice, vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis esta libertad pretexto para la carne. O sea, sería en el libertinaje. Pues ya puedo hacer lo que quiero porque ya no estoy bajo la ley. No, en el amor sabemos que nos volvemos nosotros libremente esclavos, como mi Madre Santísima. He aquí la esclava del Señor, por eso es el modelo. Y la segunda lectura o el segundo texto que nos manda es 2 de Corintios 3:17. Y nos dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. No soy esclavo de mis sentidos, no soy esclavo de mis pasiones. Están ahí, no se me quitan, pero ya no me gobiernan. Soy libre. Por eso dice, esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior. Porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándose a Él por esta devoción, o sea, la devoción a la Virgen María, nos lleva a ser esclavos de Jesucristo y consagrarnos a su Hijo amado. Este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, o sea, nuestro Señor, al nosotros hacernos esclavos de Él y consagrándonos a Él a través de esta devoción de la Virgen María, el Señor nos concede, quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. O sea, ¿qué quiere decir? El escrúpulo es toda esa situación exagerada que nos lleva a creer o a caer en esa idea equivocada de lo que es ¿cómo se llama? Aquí se los voy a poner. De lo que es, pues, exageradamente el miedo
o ¿cómo se llama? A la suciedad, al pecado, al mal, y que no nos permite poder actuar con libertad, sino que terminamos en una confusión, ¿sí? Entonces, una persona, evitar de caer en el escrupulosismo, es aquella persona que se cuida y que siente repugnancia a tomar o hacer uso de algo por temor a la suciedad. Aquí pues, sería por temor al pecado, pero de una manera exagerada, que no hace nada, no toca nada, no mueve nada, por el miedo a cometer un pecado. Y eso es una enfermedad espiritual, el escrupulosismo. Por eso, cuando nos refiere esto, dice el santo, porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándose a Él por esta devoción, este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, quita del alma todo escrúpulo. O sea, todo aquello que a veces ves que todo es pecado. Me acuerdo, hace un tiempo había una señora, famosa doctora Limón, algo así, que hacía sus cosas allá en la Ciudad de México y hablaba de demonios de todo, el demonio del celular, el demonio del lápiz, el demonio de esto. Y la gente, a mí me tocó atender a algunas personas que todo lo veían como demonios, se caían un escrupulosismo de no tocaban, no veían, no sentían porque todo era pecado. Y ahí es, también el Señor nos libera, pero también nos libera, dice, del temor servil, o sea, voy a servir por miedo, no por amor, no porque quiero, sino por el miedo al castigo. Y nos quita esta devoción, nos quita todo esto, ¿sí? Y obviamente, cuando el alma tiene escrúpulo o el alma tiene un temor servil, pues lo que va a hacerla pequeñita, a esclavizarla, pero una esclavitud del enemigo, a perturbarla, no a madurar ni a crecer. Luego dice, ensancha el corazón con una santa confianza en Dios. O sea, aquel que confía en Dios, pues como que se siente esa seguridad, esa protección. Hay una historia de un niño que va en el avión y ya ven, cuando los niños no viajan con los padres, pues los envían pues con su letrerito, la azafata, la aeromoza, toma al niño y lo mete y luego se espera que se bajan todos para sacar al niño. Bueno, iba un niño así en esas condiciones y al lado de él iba una señora, iban pues en el viaje normal, tranquilo, y de repente empieza una tormenta, mucho aire, mucho movimiento y la gente se empieza a poner nerviosa, se empieza a preocupar. ¿Y qué sucede? Que se pone cada vez peor. Y todos bien angustiados, ya gritándose. Y el niño tranquilo sigue jugando con su avioncito, con sus muñequitos. Y la cosa cada vez está más fea. Y entonces la señora así como que desesperada de que el niño no entiende la gravedad, le dice, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿No tienes miedo? Y le dice, no, no tengo miedo. Dice, ¿por qué no tienes miedo? Porque mi papá es el piloto. Entonces ahí es donde hay una santa confianza en Dios y nos hace ensanchar ese corazón. Pase lo que pase, situaciones que estemos viviendo de dolor, de enfermedad, de problemas, hay esa confianza en Dios. Y obviamente esto es, como decía el niño, porque el piloto es mi papá, porque Dios es mi Padre y me lleva a confiar, a abandonarme en Dios nuestro Señor. Y nos lleva también a un amor tierno y filial, o sea, de relación padre e hijo, de ese amor de entrega, de abandono y de confianza. Bueno, este sería el 169 hablando del sexto motivo. 170 dice, no me detengo a probar con razones esta verdad. Me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Langeac, Albernia, donde murió en olor de santidad en 1634. Contaba apenas 7 años y ya padecía grandes congojas espirituales. Oyó entonces una voz que le dijo, si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra todos tus enemigos, hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre.
Al regresar a casa se apresuró a consagrarse enteramente como esclava de Jesús y María, aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción. Habiendo encontrado después una cadena de hierro, se la puso a la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos, y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros, que a su vez hicieron con ellas grandes progresos. Recordemos entre otros al señor Olier, fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día se le apareció la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro, en prueba del gozo que le había causado al hacerse esclava suya y de su hijo. Y Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dijo: dichosos los fieles esclavos de la Reina del Cielo, porque gozarán de la verdadera libertad. Servirte a ti es libertad. Sí, qué hermoso un testimonio cuando vemos esta situación que les decía, el escrúpulo, ¿no? Todo es pecado, todo es malo, o esas devociones equivocadas, o todos esos aspectos que hemos estado viendo a lo largo de esta lectura de este libro. Vemos cómo todas esas congojas, esos escrúpulos van desapareciendo hasta encontrar paz. O sea, hay caridad, hay humildad, hay paz, porque vienen de estar unidos a Jesús a través de María Santísima. Bueno, vamos al séptimo motivo, número 171. Dice: esta devoción procura grandes ventajas al prójimo. Así es que si quieres ayudar a tus seres queridos si andan en situaciones difíciles, a través de esta devoción tú puedes ser una fuente de bendición grande para tus seres queridos. Dice: puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta al prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas, según la voluntad de la Santísima Virgen, en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo, cuyo distintivo es la caridad? Distintivo es la caridad. ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y liberar a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Fíjense qué hermoso. En este planteamiento, el motivo es que a través de esta devoción vas a ser fuente de bendición para miles de personas, tu prójimo. Obviamente tú en programas anteriores hablábamos que le estamos entregando el sacrificio a María Santísima de todos los méritos de mis obras, porque yo puedo hacer una obra de caridad, una obra, y los méritos aplicarlos para mí o para mis seres queridos. Nosotros, al consagrarnos a María y a tener esta devoción, renunciamos a los derechos de estos privilegios, a los sacrificios que hacemos, y se los entregamos a María. Y María, como madre, los distribuye en las almas, o sea, en el prójimo que lo necesitan. Y obviamente ahí están incluidos nuestros seres queridos, pero no es algo que nosotros decidimos. Es María quien toma y lo distribuye, obviamente todo para mayor gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Por eso dice, puede movernos a abrazar esta práctica al considerar los grandes bienes que reporta el prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo. La mayor caridad es ganarlos para Dios, porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, el valor de satisfacción que ya habíamos hablado, que es este valor, y el valor impetratorio
de todas las buenas obras. O sea, todo lo que se puede penetrar, todo lo que se puede satisfacer con nuestras obras, ya no son nuestras, renunciamos, es algo que tendríamos derecho. O sea, yo renuncio a mi voluntad y al ofrecérselo a Dios yo tengo, por decirlo algo, beneficios. Bueno, pues yo se los entregué a María, ni siquiera esto es para mí. Y María, como madre, va a ofrecer o va a entregarlo o lo va a hacer, obviamente, en nombre de su Hijo, para que estas obras, eh, incluso hasta lo más insignificante, que ya no nos pertenece, el mínimo pensamiento ni el más leve sufrimiento, se entregan a María. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen María. O sea, ahí es donde vemos este acto de bendición y de, pues sí, la mayor bendición para nuestros seres queridos es que ellos se salven. Y a través de esto, María Santísima hace que se le entregue al Hijo, pues todos estos actos. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora, o sea, las pasadas, y las que se adquieran más adelante, sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen, en la conversión de los pecadores o en la liberación de las almas del purgatorio. Entonces, ya como somos esclavos y consagrados, hasta lo más mínimo que hagamos o lo más grande que hagamos, la Virgen María, pues lo va a utilizar, como dice, por los pecadores, la conversión de algún pecador o que un ánima del purgatorio salga. Dice el santo, ¿no es esto amar perfectamente al prójimo? ¿Qué mejor manera? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y aquí yo puedo darles la vida a mis seres queridos, sí, y no me refiero a morir yo, que pudiera ser una manera en mi sacrificio ofrecido por su salvación, pero aquí la vida que yo le estoy alcanzando a mis seres queridos es vida eterna. No es una vida de que se prolongue su vida y que si se va a morir a los 80 se muera hasta los 90. No se refiere a este tipo de vida, se refiere a la vida eterna. Por eso, no es esto pertenecer, dice, no es esto amar perfectamente al prójimo. Recuerden, amar es procurar y desear el sumo bien de la persona amada. Y esto, el sumo bien es Dios. No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesús, cuyo distintivo es la caridad hacia el prójimo. Y repito, la mayor caridad es la salvación del alma. No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad, porque aquí nadie sabe, nadie supo lo que tú estás ofreciendo, lo que tú estás viviendo, y no te pertenece. Entonces, es más, a lo mejor ni siquiera vas a conocer a quién lo está aplicando la Virgen, para que no nos vanagloriemos de que yo he hecho mi plan, yo he hecho mi sacrificio y yo he logrado a través de esto que la gente, no, tú se lo entregas todo a María y María ve en nombre de Dios a quien lo aplica, ¿no? Un alma del purgatorio, un pecador, pero lo está aplicando, ¿sí? Y así se ganan almas sin el miedo a protagonismos, ni aplausos, ni a superficialidades en donde nos sentimos yo. Dice, ¿no es este el medio de convertir los pecadores sin temor a la vanidad y liberar a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? O sea, no estamos buscando que te flageles o que te tortures, o que renuncies a todo. No, al tener esta devoción, al consagrarte y hacérselo, entregándoselo a María a través de esta devoción, lo que vamos a hacer es de que lo más mínimo que yo vivo, desde barrer, trabajar, preparar comida, padecer una enfermedad, todo esto, ¿sí? Será utilizado como mérito, como ofrecimiento por las almas, todo. Por eso, casi sin hacer otra cosa, o sea, no se trata de que salgas sin misiones, no se trata de que organices un retiro, se trata de que lo que estás haciendo, al tú negarte a ti, a ti mismo, lo que es la satisfacción que tú estás adquiriendo por hacer esto,
se lo estás entregando, ya no te pertenece. Y ahí es pues el lavar, el planchar, las amas de casa o las profesionistas, los profesionistas, los solteros, los jóvenes, todo haciendo de acuerdo al estado, conforme a mi estado de vida, casado, soltero, consagrado, sacerdote, hombre, mujer, ancianos, adultos, jóvenes, niños, sanos o enfermos, todo esto, hacerlo simplemente de ofrecimiento. Y ahí es donde, sin hacer nada que no vaya de acuerdo a tu estado de vida. El casado de acuerdo a su estado, el soltero de acuerdo a su estado, el religioso religiosa de acuerdo a su estado y el sacerdote de acuerdo a su estado. No necesitas hacer más grandes cosas, ya con hacerlo bien lo que estás haciendo y hacerlo en nombre de Dios, ya lo hicimos. Ya quedamos completamente llenos de este amor y de esta bendición. Muy bien, aquí le vamos a dejar, nos quedamos en el 171. Voy a hacer nada más, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto algunos elementos sobre el porqué de esta devoción. Estamos viendo el capítulo 2, motivos en favor de esta devoción. Vimos el primer motivo, el que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. Segundo motivo, nos demuestra que es en sí justo y ventajoso para el cristiano consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Tercer motivo, María se da a su esclavo. Sí, la Santísima Virgen María, Madre de dulzura y misericordia, y jamás se deja vencer en amor y generosidad. Cuarto motivo, decía que esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Quinto motivo, es camino fácil, decíamos, camino corto, perfecto y seguro. Y después empezábamos o vimos el sexto motivo, que es esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios, para después pasar al séptimo motivo, ¿sí? Que es el que se traduce en caridad para el prójimo. Vimos el 171 y hasta ahí nos quedamos. Dios mediante, el siguiente programa estaremos viendo el 172. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. No se vayan, continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría